Hola, por fin estamos aquí de nuevo para el siguiente podcast. Soy Beatriz de Clínica Herranz. Yo soy Clara Calvo, soy nutricionista. Yo soy Raquel González de Nordic Clínica. Y estamos aquí las tres, como ya sabéis, para grabar un nuevo episodio de nuestro podcast Salud Funcional. Hoy va a ir el tema sobre el estrés. Así que, ¿quién empezaba hoy? ¿Qué? ¿Empiezo yo? Empieza Raquel. Venga, pues como sabéis, en nuestros capítulos siempre damos una pincelada de las tres disciplinas, así que puedo empezar yo un poco hablando lo que es el estrés desde la vertiente psicológica y yo creo que la mejor manera de hacerlo es hablar del síndrome general de adaptación, que tiene que ver con cómo el cuerpo se adapta a las situaciones estresantes. Porque ¿qué es la respuesta de estrés en nuestro cuerpo? Es un conjunto de respuestas fisiológicas ante cualquier evento estresante que nos ocurra. Entonces, cuando tenemos algo que nos ha pasado, que nos estresa, nuestro cuerpo reacciona. Y para entenderlo, dividimos esas reacciones en tres fases. La primera fase se llama fase de alarma. En la fase de alarma, ¿qué hace? Pues que el cuerpo desencadena unas reacciones fisiológicas, ¿no? Pues aumenta el ritmo cardíaco, aumenta las pulsaciones, la tensión muscular y nos preparamos, es una respuesta a actuar en ese momento a lo que nos venga. Si es un peligro, algo que nosotros consideramos un peligro, que haya que actuar de esa manera rápida y por eso nos preparamos. ¿Qué pasa cuando ese estrés o ese evento no desaparece? Que entramos en otra fase, que se llama fase de resistencia. Cuando entramos en la fase de resistencia, digamos que los recursos que han sido muy repentinos y un poco explosivos, se bajan ese nivel y se mantienen otros. Entonces el cuerpo utiliza otros recursos, ¿para qué? Para mantener al sistema en esa dinámica de responder a algo que consideramos que es estrés, algo que consideramos que es peligroso. Entonces, si desde esa fase desaparece ese estrés, pues volvemos a la calma y nuestro cuerpo vuelve a tener las reacciones y las hormonas y todo lo que genera en un nivel normal. Si eso no desaparece y seguimos teniendo estrés, entonces entramos en la tercera fase. ¿Qué pasa cuando entramos en la tercera fase? Se llama fase de agotamiento. ¿Por qué? Porque los recursos que tenemos, digamos, normales o los que tiene el cuerpo para responder a eso, se han agotado y entonces ya tiramos de reservas, para entendernos. ¿Qué pasa cuando tiramos de reservas y eso se hace crónico? Que nuestro cuerpo deja de tener recursos y los acabamos, los vamos terminando. Cuando los vamos terminando, entonces el cuerpo se pone en el sistema de alarma y tenemos respuestas de alarma crónicas. Entonces estamos, digamos, que reaccionamos de manera como una alarma todo el rato. Y eso es porque se nos están acabando los recursos. Nuestro cuerpo ya no ha sido capaz de volver a la calma. Entonces reaccionamos todo el rato así. Eso nos pasa cuando la fuente de estrés se mantiene durante mucho tiempo y se vuelve crónico. Evidentemente, cuando entramos en esta fase y nuestro cuerpo está agotado, porque por eso se llama fase de agotamiento, pues esto ya implica muchas otras consecuencias negativas, como por ejemplo depresión del sistema inmune, ¿no? Por eso nos hacemos de alguna manera más sensibles nos ponemos enfermos más a menudo, tenemos problemas de sueño, pueden venir trastornos psicológicos, pueden venir trastornos nutricionales, nos lesionamos más, estamos de alguna manera más débiles. Y bueno, evidentemente todo eso pues afecta a nuestro estado de ánimo, al desarrollo funcional que tenemos, a nuestro desempeño en nuestras labores y nuestros roles habituales. Y eso es un poco lo que hablamos cuando hablamos de estrés crónico, porque cuando el estrés es puntual, nuestro cuerpo está preparado para ello. O sea, nuestro cuerpo está programado para un estrés, lo soluciono y vuelvo. Cuando ese estrés se mantiene por lo que sea y se vuelve crónico, es cuando nuestro cuerpo ya se agota y se le acaban los recursos. De hecho, es que es hasta bueno que tengamos momentos de estrés si son puntuales, lo que tú dices. El problema es cuando ese estrés es crónico. ¿Qué vas a decir? ¿Que te he cortado?
iba a deciros, ¿podemos poner un ejemplo práctico de un día a día de una persona normal, vamos a decir, Vale. de cada fase? Vale. Fase de alarma. Vas un poco empanado por la vida en el paso de cebra y cruzas en rojo y de repente viene un coche y te pita y dices y te echas para atrás. Vale. Fase aguda. Fase de resistencia. Tienes una reunión en el trabajo que, bueno, pues que es importante o que, bueno, pues que hay un tema en el trabajo que tal y la tienes 2 días después y te pasas 2 días, bueno, pues preparándolo, pues duermes un poco peor, pues comes un poco peor y estás un poco dándole vueltas, tal, llega la reunión, pum, ya pasó, ya está bien y entonces todo bien. Bueno, pues en un par de días que has estado un poco tal, pero lo has gestionado de esa manera y ya vuelves Okay. al nivel de calma. Ujú. Vale, estrés crónico, pues una separación, un divorcio que dura 2 años, 3 años, un conflicto con una pareja que dura muchos años. Incluso una enfermedad también, una enfermedad. que solamente lo vemos como desde el punto de vista mental, pero que también al final una enfermedad no deja de ser una forma más de estrés crónico. De hecho, un poco desde mi punto de vista nutricional, explicar un poquito qué es lo que puede pasar si tenemos estrés crónico de manera mantenida del tiempo, porque al final cuando hablamos de estrés crónico siempre nos centramos en esa parte psicológica, incluso en esos efectos o síntomas psicológicos que podemos tener cuando tenemos estrés crónico, pero es que el sistema digestivo también se ve afectado, cómo hacemos las digestiones, cómo digerimos los alimentos, incluso cómo vamos al baño. Tiene un efecto directo porque el intestino y el cerebro están conectados a través de un nervio. Entonces todo lo que ocurre en tu cerebro va a impactar en tu intestino y todo lo que ocurre en tu intestino también va a impactar en tu cerebro. ¿Qué es lo que ocurre a nivel digestivo cuando tenemos estrés crónico? Pues mira, yo siempre esto lo explico, me gusta poner el ejemplo del león, de cuando estamos en la selva y nos persigue un león. Que es algo que nos ocurre habitualmente. Muy normal de aquí por Oviedo. No, pero me gusta por ese ejemplo porque la gente, es verdad, en consulta por lo menos lo entiende muy, muy fácilmente. Nosotros tenemos 2 sistemas, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que se encargaría de que tú estés en alerta. En este caso, imagínate, pues reaccionar a un león que te persigue en la selva. Es el que se va a activar para que tú corras, para que te aumente la frecuencia cardíaca, para que huyas del peligro. Y el sistema nervioso parasimpático sería el sistema de la relajación, el que se activa pues cuando tú estás tranquilamente en la playa tomando el sol, leyendo un libro o cuando incluso estás durmiendo. Cuando nosotros comemos deberíamos tener activado el sistema nervioso parasimpático, porque este es el que va a permitir que se generen correctamente enzimas digestivas, que se segregue correctamente ácido clorhídrico en el estómago, que es fundamental para que los procesos de digestión se cumplan, para que incluso absorbas ciertos nutrientes. Si yo me siento a la mesa y tengo mi sistema nervioso simpático activado porque estoy pensando en la discusión que he tenido con mi pareja, en los problemas que tengo del trabajo, en que no llego a la cita que tengo con el médico o en el problema que sea, se activa nuestro sistema nervioso simpático, el de la alerta, el del león, el que se tiene que activar cuando te persigue el león. ¿Eso qué va a hacer? Pues evidentemente va a comprometer tu sistema digestivo. No se va a segregar correctamente las enzimas digestivas ni ese ácido clorhídrico. Entonces ahí ya el estómago no hace correctamente la digestión. ¿Y qué pasa si ya en el estómago o incluso en la boca no se produce esa digestión de forma completa? ¿Qué pasa? La comida semidigerida al intestino. Ahí va a fermentar más, va a generar más gas, va a alterar también el ir al baño, el ir correctamente al baño, ¿vale? Porque las heces dan muchísima información de cómo está nuestro sistema digestivo. Deberíamos ir al baño bien, hacer un chorizo perfecto, que no manche, que no cueste expulsarlo, ¿vale? En consulta hablamos mucho de cacas y hay que normalizar hablar de cacas porque al final, ya os digo, dan muchísima información de cómo está tu salud digestiva. Voy a contar una anécdota. Yo no sabía lo que era hacer un perfect y me lo enseñó Antonio Resines, que le escuché en una entrevista que no sé cómo estaban hablando de su hijo y dijo, y algo así estaban hablando de su salud o no sé qué,
Y dijo, sí, un perfect, que me lo ha hecho mi hijo. Y decía el entrevistador, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, pues es que tú cagas y casi que no te tienes ni que limpiar, porque Claro. es perfecto, Un un chorizo perfecto. Así es como deberíamos ir al baño, es verdad. Yo enseño habitualmente en consulta lo que se llama la escala de Bristol, que al final pues representa un poco la forma, consistencia de las heces, porque la gente llega a consulta pensando que va bien al baño porque va todos los días, pero luego analizamos un poco cómo están esas cacas y nos damos cuenta de que pues son muy pastosas o incluso no tienen forma, o que va al baño en forma de bolita, o que se tiene que tirar 30 minutos en el baño porque no es capaz de expulsar esa caca. Eso no es ir bien al baño, pero bueno, esto da para otro podcast. Haremos un podcast sobre la caca. Pero bueno, para que os vayáis orientando y os fijéis ya en vuestras cacas, a ver si vais bien al baño. ¿Qué cosas podemos hacer desde el tema nutricional para trabajar estrés? Bueno, por supuesto, si hay un sistema digestivo que está afectado, aquí no me voy a meter mucho en suplementación para digestivo porque esto puede variar muchísimo en función de cómo de afectado tengas tu sistema digestivo, si lo que tienes afectado es la boca o el estómago o el intestino o los tres, ¿vale? Pero si evidentemente hay problemas digestivos, pues en primer lugar es reparar ese sistema digestivo para que funcione correctamente. Hay suplementos que nos pueden ayudar a gestionar un poquito ese estrés, no son la panacea, ¿vale? Ningún suplemento te va a quitar el estrés, ninguno. Eso ya lo dejo recalcadísimo. Si al final tú no vas al psicólogo o no aprendes a gestionar esos problemas que te están generando un exceso de estrés o un estrés crónico, no va a haber suplemento que lo arregle, ¿vale? Pero si hay algún suplemento en el que nos podemos apoyar, pues en primer lugar diría la ashwagandha, que ayuda a regular esos niveles de cortisol. Como digo, no es la panacea, habría que ver tu contexto porque no deja de ser suplementación, que muchas veces tomamos suplementación a la ligera pensando que no tiene ningún efecto y la suplementación tiene un efecto y tiene contraindicaciones, ¿vale? Uh-huh. La melatonina está más orientada quizá para el descanso. La melatonina yo la doy pues eso, en pacientes que a lo mejor tienen un descanso inadecuado porque el cortisol evidentemente interfiere en tu descanso, ¿vale? Y es verdad que es fundamental tener un adecuado descanso para manejar adecuadamente el estrés. La melatonina no deja de ser una hormona, ¿vale? Entonces, nuevamente recalco, mucho ojo con la suplementación y siempre prescrita bajo pues eso, un nutricionista, un médico o el profesional al que vayas. Y por último, quizá el bisglicinato de magnesio, que también aparte de ayudarnos al descanso, es un relajante del sistema nervioso central y puede ayudar también en estos casos. En lo que me comentabas antes sobre el ejemplo que has puesto sobre la comida, ¿no? De yo estoy comiendo y estoy pensando, tal. Quiero que Raquel nos aclare que si estamos en ese punto que yo estoy comiendo y estoy pensando en la discusión que he tenido con mi jefe o en un problema que tengo o en lo que voy a hacer después, ahí el sistema nervioso, nuestro cerebro, ¿en qué fase está? Para que lo entiendan mejor. Estamos como en una mantenida, ¿no? En la segunda fase. Depende de la fase en la que estemos de adaptación al estrés. Quiero decir que lo que se activa es el sistema, como ha dicho Clara, se activa el sistema simpático y nada, y depende, porque la fase en la que estamos de adaptación del estrés, de lo que depende es de la fase en la que estemos, o sea, de los recursos que hayamos gastado en nuestro cuerpo. O sea, que podríamos estar en una fase fase de agotamiento, en una fase pero eso es, en una fase de agotamiento, lo que pasa es que lo que está activado es el sistema simpático. Eso es, vale, no es para que entendamos Claro. un poco mejor que eso, que funciona Claro. toda la vez y lo que dices tú, depende de mis recursos, Eso puedo es. estar ya agotándome o todavía a lo mejor no. Cuando se activa el sistema simpático, lo que hace es que, por ejemplo, nosotros generamos unas hormonas, por ejemplo, cuando estamos con estrés, que nos impiden generar las que hacen que podamos parar diferentes, por ejemplo, los pensamientos. Esto es como cuando dices, joder, ¿por qué aguanto menos cuando estoy estresado? Es que me haces así y ya salto, ¿no? Claro. ¿Eso por qué es? Porque nosotros normalmente tenemos unas estructuras del cerebro que hacen que dicen, bueno, para que esto no es para tanto. O sea, hay una evaluación de la situación muy rápida y te dicen, venga, para que esto no es para tanto. ¿Qué pasa cuando estamos estresados y nuestro sistema está en alarma? Esas partes del cerebro no funcionan. No funcionan esas neuronas, no funcionan esos recursos eléctricos, esos impulsos eléctricos. Entonces es lo que pasa cuando estamos comiendo y estamos pensando en eso, que esas hormonas que nos hacen que estemos relajados, que disfrutemos de la comida,
que, por ejemplo, que estemos en una conversación agradable, esas no se generan. Qué fuerte, es muy interesante esto que cuentas. Yo una de las cosas que intento aplicar con mis pacientes cuando veo que están comiendo mucho con ese simpático activado es, aparte de enseñarles a comer consciente, comer despacio. Sí. Porque si comes rápido, tú ya le estás diciendo a tu cuerpo que tienes que tener ese sistema simpático, ese sistema de alerta activado, y al final esto también afecta a cómo haces las digestiones. Entonces, fundamental no terminarse ese plato antes de 20 minutos, porque además las señales de saciedad tardan hasta 20 minutos en llegar al cerebro. Si yo me termino el plato en 10 minutos, es más probable que yo coma más cantidad de la que realmente necesito, porque hasta que me llega la señal al cerebro yo sigo comiendo. Claro. Entonces, comer despacio, masticar muy bien los alimentos, no cargar el siguiente bocado, si todavía tienes la boca llena, servirse la comida en el plato, no comer directamente de las fuentes o de las bolsas de frutos secos, porque eso también te hace comer con el piloto automático. Y practicar mucho la alimentación consciente, pues observar los alimentos que tienes en el plato, fijarnos en la comida, el estímulo visual, que también participa en esas señales de saciedad, y es importante fijarse en las texturas, en los sabores, en visualizar cómo cortas los alimentos, los introduces en la boca. Todo eso forma parte de la alimentación consciente, y el comer despacio es fundamental tenerlo integrado cuando estamos bajo una situación de estrés crónico. Yo voy a comentar respecto a lo que estáis hablando ahora de comer, ¿no? De la manera de comer que tenemos, que cuando estamos comiendo deprisa, a nivel biomecánico, ese estrés y esa rapidez que creemos necesitar para comer nos está obligando a solicitar de una manera más rápida cierta musculatura, que aunque parezca que estamos haciendo casi nada a nivel muscular, el tener que masticar más rápido y más fuerte para triturar más algo en menos tiempo, y el tener que estar comiendo rápido, hace que necesitemos más energía para esos músculos, nos cambia la respiración, el ritmo cardíaco, y entonces hace que haya ¿cómo se dice? Que gastemos más energía en lo que es comer. Efectivamente, si hacemos el esfuerzo consciente de frenarnos un poco, de comer más despacio, vamos a, de manera automática o bueno, consciente, vamos a cambiar la respiración, vamos a bajar esa frecuencia cardíaca, la musculatura en general va a estar más relajada, no voy a comer así, voy a comer más cómodo, y voy a gastar menos energía comiendo, que me va a hacer falta para esa reunión de después, o para ese ejercicio que voy a hacer por la tarde, o para la vida que me toque hacer después, vamos, para lo que sea. Entonces es muy interesante ese ejercicio de comer consciente, comer despacio, porque hay beneficios a todos los niveles, ¿no? Como os decimos siempre, el cuerpo funciona todo a la vez. Entonces, cuando insistimos en no comer con pantallas, en comer mirando el plato, disfrutando de la comida, lo que dice Clara, servirme en el plato, no comer directamente de los envases, todo hace que la comida sea más productiva. Hay una cosa, bueno, es la tercera vez que grabamos este podcast. Por favor, ¿qué he dicho? Y como es la tercera vez, me estoy acordando que en la segunda comentaste algo, porque encima, claro, no, allá vamos de flipadas, no nos hacemos guión. Ya. Y la segunda vez comentaste una cosa muy interesante de la comida, sobre la saciedad visual. Cuando miro el plato... Sí, eso es. Bueno, es un poco lo que ya he explicado antes, que al final en la saciedad intervienen un montón de estímulos, ¿vale? El estímulo visual, el tacto, por ejemplo, pues ya no solamente tocar los alimentos, sino qué tacto tienen en la propia boca, el sonido. Hay gente que, por ejemplo, se sacia más comiendo alimentos crujientes, otra gente que se sacia más comiendo alimentos blandos. Todo eso influye en nuestras sensaciones de saciedad. No es lo mismo ver un plato, por ejemplo, medio vacío, que tú ya cuando lo empiezas a comer ya estás pensando que te vas a quedar con hambre porque el plato está medio vacío, que ver un plato lleno de alimentos que a lo mejor tiene menos calorías que el plato medio vacío porque es una ensalada. Pero tú ya visualmente, si ves ese plato lleno hasta arriba, ahí ya se está generando una saciedad.
¿vale? Entonces, por eso es súper importante no comer con el móvil delante, con la televisión delante o con distracciones que no nos hagan tener una atención plena en el plato, que no nos hagan estar viendo el plato, estar viendo lo que comemos. Sí, muy interesante. Gracias por este apunte. Resumiendo un poco, el estrés, Raquel ya nos ha comentado las fases, nos ha explicado cómo funciona nuestro cerebro, qué reacciones en cadena suceden. A nivel de suplementación ya Clara nos ha explicado qué podemos utilizar. Acordaros siempre de apoyaros en un profesional, como decía ella. No sé si Raquel quiere comentar algún recurso, alguna cosa para las personas que nos ven, que nos ayude un poco a modular respuestas de estrés. Bueno, pues de manera general, porque cuando estamos hablando de las segunda y tercera fase, que son, digamos, las fases en las que hay que pedir ayuda si no sabemos gestionarlo, porque, bueno, lo que hablamos, la fase de alarma es la normal, pero bueno, cuando estamos en cualquiera de esas fases, en realidad hay que ver caso por caso para ver un poco cuáles son las situaciones de contexto de la persona. Pero lo que siempre tenemos que mirar cuando hay situaciones de estrés es una cosa que se llama disparadores, que es ver lo que a mí cuando ya estamos en esa fase, digamos, de agotamiento, en la que no aguantamos nada, o sea, en la que cualquier cosa me molesta. Que por estamos cualquier irascibles. cosa. Eso es. Entonces, cuando pensamos que estamos irascibles, por ejemplo, que cualquier cosa me molesta, pues lo mejor es que veamos en qué situaciones me molestan esas cosas, ¿no? Yo estoy inaguantable cuando no duermo. Estoy inaguantable cuando tengo hambre. Estoy inaguantable cuando alguien me habla de el trabajo. Estoy inaguantable cuando alguien me habla de... Entonces, esos son momentos en los que cuando veamos que vienen o que se presentan, digamos que poner en práctica determinadas estrategias. Las estrategias son de base, dormir bien, alimentarse bien, descansar bien. Eso hace mucho para el descanso de nuestro cerebro y para tener más recursos. De otra manera, digamos que cada persona tiene que buscar un poco lo que le relaje. Al final es lo que decía un poco Clara. Si tenemos activado el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, que es el de alarma, ¿qué tengo que conseguir? Activar el parasimpático. Entonces, hay gente, por ejemplo, que le viene fenomenal hacer respiraciones. Pues nada, entonces tú te buscas una rutina, unas respiraciones, buscas un poco de música relajante y las haces. Hay gente que le viene bien, por ejemplo, apartarse de la situación. Normalmente, quitarse del foco del estrés es lo que mejor viene a cualquier persona. Entonces, nada, pues yo me aparto de la situación y en ese momento en que me aparto, pues me doy una vuelta, me doy tal, algunas respiraciones. Hay gente que le viene bien de manera preventiva, pues meditación. Hay gente que le viene bien hacer deporte. Esas son, digamos, las estrategias para gestionar el estrés. Luego estarían las estrategias emocionales, que eso ya da para un podcast en sí. Que eso son otras. Pero bueno, de manera general, para combatir el estrés, y aunque estemos en un momento de estrés crónico, de fase de agotamiento, digamos, tenemos que tener claro que se me ha activado el sistema simpático, a ver cómo lo desactivo. Y entonces, pues eso, a cada uno le viene bien una cosa. Yo cuando veo que me estoy poniendo nervioso, paro, que me estoy poniendo nervioso, vale, me doy una vuelta, ahora vengo, bajo la basura, respiro 3 veces, pongo atención en otra cosa. Esas son, digamos, determinadas herramientas que hacen que quites tu foco de atención en lo que te está subiendo las revoluciones y las consigas bajar. Esa sería la manera de controlar, pero claro, lo que pasa es que luego habría que tratar, porque cuando ya estamos en esas fases es que el sistema ya está reactivo de por sí. Y lo que tenemos que intentar es que haya menos reactividad, porque claro, ¿qué pasa cuando hay reactividad? Pues que el trabajo va peor, que las relaciones van peor, que los estudios van peor, y entonces, bueno, pues eso puede provocar que la vida vaya peor, vaya. Totalmente de acuerdo. A nivel de fisioterapia, lo que me toca a mí, el estrés puntual, como ya han comentado mis compañeras, lo que provoca es una respuesta automática de nuestro cerebro reptil o de nuestro cerebro más primitivo, en la que vamos a luchar o huir, ¿no? Lo que hablaba Clara del León, o simplemente de encontrarte con alguien con quien no te cae bien, o tu exnovio o tu exmarido, lo que sea, por la calle, ¿no? Por ejemplo, pues que te hace una reacción así, vas a querer o luchar o huir, ¿no? Entonces, si eso se mantiene crónico, fijaros que a nivel de cuerpo lo que va a ocurrir
es que muchos de nuestros músculos que nos ayudan a luchar o huir van a estar tensos, van a estar en una pretensión para luchar o huir, o sea, se van a mantener ahí, entonces hay un gasto energético muy importante y es cuando la gente te dice, madre, es que tengo unas contracturas que no se me quitan, es que no sé qué, es que tal, entonces muchos pacientes que venís con dolores crónicos, una de las cosas que yo hago en consulta es investigar un poco, sin que el paciente se dé mucha cuenta, si eso puede estar relacionado con una situación de estrés crónico. Porque entonces no solo hay que hacer fisioterapia, como comentamos en varias veces y nos hartaremos de comentar, que cuando tenemos estas situaciones como el cuerpo funciona a la vez, nos va a beneficiar hacer varias cosas a la vez. Un paciente de este tipo, aparte de tener una terapia física que yo le ayude con mis técnicas efectivamente a bajar el simpático y activar el parasimpático, va a beneficiarse si hace una terapia psicológica para tener recursos y herramientas para favorecer también ese cambio del simpático al parasimpático, y por supuesto que a través de cierta manera de comer puntualmente cuando tengo mucho estrés, pues a lo mejor tengo que cambiar un poco mi dieta o apoyarme en algún suplemento, también me va a ayudar a nivel bioquímico a hacer ese cambio. Entonces es muy interesante el enfoque integrativo cuando estamos hablando para nosotras en cualquier momento, pero en este caso concreto el estrés, súper interesante. Sí. ¿Algo más? Yo creo que ya está todo dicho. ¿Sí? Sí, yo creo que también. Yo creo que ya hemos dicho todo lo que habíamos dicho las otras veces. Creo que sí. Bueno, bien. Es fenomenal, porque la tercera vez que lo grabamos es la que menos tiempo estamos usando. Ya, eso es verdad. Se nota el entrenamiento. Se nota el el entrenamiento. Más eficientes. Genial. Nos cogeremos de la mano para desear que esta sea la última. Ahora vamos a ver el resultado. Os animamos a que nos deis a un like, la campanita, todo ese rollo que se dice. Y nos sigáis, nos recomendéis. Y en el próximo capítulo nos volvemos a ver. Eso es. Sí, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.